その繰り返し。払う、取り込む。みんなは知らない呪霊の味。吐砂物を処理した雑巾も丸飲みしているような。払う、取り込む。私が見たものは何も珍しくない。周知の醜悪。知った上で私は術師として人々を救う選択をしてきたはずだ。あの日から自分に言い聞かせている。あの日から。Suguru Geto es un joven hechicero que se dedica a exorcizar maldiciones, criaturas provenientes de los humanos no hechiceros y que deben ser erradicadas. Cuando hablamos de Geto, mucha gente resume su historia en un simple se volvió un villano. Pero si miramos su evolución con calma, lo que vemos no es un giro repentino, es un proceso psicológico progresivo. No es que un día cambiara de personalidad, es que fue acumulando experiencias que chocaban cada vez más con sus valores, con su sentido del deber y con la idea que tenía del mundo. Y cuando esa tensión interna supera cierto límite, la mente necesita reorganizarse, y ahí es donde nace su nueva ideología. No sabemos demasiado sobre la infancia de Suguru Geto. Desconocemos si tuvo hermanos, si proviene de un clan con normas rígidas como el clan Zenin, o cómo fue exactamente su crianza. Más adelante se menciona que sus padres estaban con vida en cierto momento, algo que en el futuro cambiará, pero tampoco se profundiza en cómo era ese vínculo con ellos. En términos emocionales y familiares, su pasado es bastante opaco. Lo que sí sabemos es que Suguru nace en el Japón contemporáneo, aunque en una realidad atravesada por una variable crucial, la existencia de la hechicería y las maldiciones. Los hechiceros tienen la responsabilidad de exorcizar estas amenazas y proteger a los no hechiceros, asumiendo una carga que los separa del resto de la sociedad. Además, el mundo de la hechicería está estructurado de forma claramente jerárquica. Existen linajes prestigiosos, clanes dominantes y una marcada estratificación basada en el poder y las técnicas heredadas. La posición social no depende únicamente del esfuerzo, sino del talento innato y del valor estratégico que cada uno aporta al sistema. Es una cultura donde la utilidad define el estatus y donde la presión por estar a la altura parece formar parte del entorno desde edades muy tempranas. Aunque no sepamos exactamente cómo fue la infancia de Suguru dentro de este esquema, es difícil imaginar que creciera al margen de esa lógica. Vemos que cada hechicero tiene un poder único y formas de exorcizar completamente distintas. En el caso de Suguru, su poder es extremadamente fuerte, pero tiene un gran coste, y es que es muy desagradable de usar. Él mismo lo define muchas veces y de forma explícita. Absorber maldiciones es como si te tragaras un trapo lleno de vómito y excrementos. Quiero que te imagines lo desagradable que esto debe ser. No solo consumirlo, sino que ese sea el día a día. Lo hace con cada maldición que enfrenta. Y encima, no tiene a nadie que comparta ese malestar. Absorber maldiciones implica literalmente ingerir algo repulsivo. Y esto no es algo simbólico, es literal, en todo el sentido, tanto sensorial como físico como visceral. Cuando una persona, ya sea en su trabajo, en una relación personal o en una actividad que deba hacer, se genera un rechazo físico y emocional tan desagradable como el que sufre Geto, el cerebro aprende a asociar las misiones, el deber, su rol y en general su trabajo genera malestar, repulsión y sufrimiento. Esto no es debilidad, es un aprendizaje humano básico. Es algo incondicional que todos los seres humanos tenemos. El asco es una emoción que hemos ido desarrollando por supervivencia. Poder identificar qué era comestible y qué no. E ir en contra de esa naturaleza constantemente genera muchísimo malestar. Y cuando algo se repite muchas veces con malestar, deja huella. No solo se cansa el cuerpo, se desgasta el significado del trabajo. Podríamos llamar a este fenómeno como condicionamiento aversivo ocupacional crónico. Pero entonces, si esto era tan desagradable y generaba tanto malestar,
¿Por qué Geto seguía y seguía sin renunciar? Pues muy simple. Su rol de hechicero se mantenía gracias a lo que en psicología llamamos reglas verbales. Estas son estructuras de pensamiento que guían nuestra conducta y moldean la forma en la que interpretamos el mundo y a nosotros mismos. Por ejemplo, si en mi casa me han criado bajo la idea de que debo ser altruista y ayudar siempre a los demás, es probable que desarrolle reglas del tipo debo ser bueno, no puedo fallar a los demás o ayudar es lo correcto. Estas frases que repetimos internamente terminan convirtiéndose en un eje central de nuestras conductas, nuestras interacciones, hábitos y al final acaban influyendo en nuestra personalidad e identidad. En su caso, estas creencias eran muy claras. Los hechiceros existen para proteger a los no hechiceros. Debo cumplir con mis obligaciones a como de lugar o debo ser un hechicero fuerte. Todas estas líneas de pensamientos le daban un sentido a soportar ese sufrimiento. Y recalco la palabra sentido porque es importante en Geto. Lo vamos a hablar más adelante. Estas reglas funcionan como cadenas invisibles. Le recordaban por qué debía seguir adelante incluso cuando todo su cuerpo y mente querían rendirse. Cada misión, cada maldición absorbida era un recordatorio de que estaba cumpliendo con algo más grande que él mismo. No solo obedecía a órdenes externas, obedecía a sus propias reglas morales, sus compromisos internos que mantenían su identidad de hechicero intacta. Y él mismo lo reconoce. Desde aquel día he estado tratando de convencerme a mí mismo. Podríamos decir que esas reglas verbales eran como un andamio psicológico. Sostenían su sentido del deber, le daban coherencia a su sufrimiento y justificaban el dolor físico y emocional que debía soportar. Sin ellas, la combinación de malestar sensorial, soledad no elegida y traumas morales probablemente lo habría llevado a quebrarse mucho antes. En otras palabras, aunque cada misión era un castigo sensorial, ya sea por ingerir maldiciones, enfrentarse a la mezquindad humana o presenciar la muerte de sus compañeros, estas reglas internas le daban un propósito y control. Lo mantenían en pie, a pesar de que el precio era alto. Su bienestar, su paz mental y su propia percepción de la humanidad se veían continuamente comprometidos. Llegamos a un punto fundamental en la trama y que supone el inicio para el cambio de Geto: la misión de Amanai. Riko Amanai era la persona que debía fusionarse con Tengen en esta generación, un destino impuesto por la sociedad de hechiceros que él defiende. Con esta chica crea un vínculo y construye un propósito que ya había decidido junto con Satoru incluso antes de conocerla. 担任からこの任務の話を聞かされた時、あの人は同化を抹消と言った。あれはそれだけ罪の意識を持てということだ。うちの担任は脳筋のくせによく回りくどいことをする。君と会う前に悟との話し合いは済んでる。星漿体のガキが同化を拒んだ時、そん時は同化なし。いいのかい？あ？天元様と戦うことになるかもしれないよ。ビビってんの？大丈夫、なんとかなるって。私たちは最強なんだ。リコちゃんがどんな選択をしようと、君の未来は私たちが保証する。Si el cuerpo de plasma estelar no quiere fusionarse, la protegeremos y enfrentaremos a quien haga falta. Desde el primer momento surgió un vínculo. Compartían ideales, se entendían, y él se comprometía a protegerla como protegería a cualquier ser inocente. Algo que se puede apreciar durante este arco es que vemos con claridad que Suguru realmente era una buena persona, con valores nobles y un alto grado de humildad. Se ve cuando le recrimina a Satoru el ser demasiado ególatra, exigiéndole respeto hacia todos los demás. Tiene claro que su objetivo es proteger a los débiles. De hecho, es el primero que da la idea de que Amanai tenga unos últimos momentos junto a su madre adoptiva y amigas, ya que entiende que una vez se fusione con Tengen, nunca más podrá volver a estar con ellos, lo cual demuestra un elevado grado de empatía. E incluso, al final, vemos cómo él la invita a renunciar a ese destino que se le impuso, diciendo que la protegerá. En este punto, parecía que todo iba a salir bien. Sin embargo, nadie podía prepararlo para lo que ocurriría.
Amanai fue asesinada. Tras presuntamente haber matado a Satoru, Toji llega al lugar y sin previo aviso le asesta un disparo en la cabeza a Amanai, cayendo súbitamente, sin la más mínima oportunidad de evitar su muerte. Todo esto ocurre delante de Geto. Es un momento de trauma, súper doloroso. Una persona que aprecia y que quiere ayudar es brutalmente asesinada en su cara por el mundo de hechicería que él defiende. No fue un accidente ni una consecuencia inevitable, fue violencia deliberada, cruel y ejecutada por personas que él veía como parte de un mundo que debía proteger. Y lo peor, la secta de Manto Estelar aplaudió su muerte, celebrando lo que él no podía comprender. En ese momento, Geto no solo sintió dolor, sintió culpa y rabia. Culpa por no poder salvarla, rabia por la mezquindad humana que ahora parecía inmutable y omnipresente. Todo su sistema de reglas verbales y juicios morales, pilares que sostenían el sufrimiento que había pasado durante años, empezaría a resquebrajarse. La protección de los no hechiceros, el deber de absorber maldiciones, el propósito de su identidad como hechicero, todo eso parecía vacío, injusto y sin sentido frente a la muerte de Amanai, y la indiferencia de quienes presenciaban la injusticia. Aquí se da una conversación fundamental que revela mucho sobre Satoru y Suguru. Mientras carga el cuerpo de Amanai, Satoru le pregunta: Suguru, ¿koitsura korosu ka? Ima no ore nara tabun nanimo kanjinai. Dejando entrever que en ese momento el dolor y la rabia le harían capaz de matar a todos los presentes sin contemplaciones. Pero Suguru interviene con una idea clave: la importancia del sentido. 意味がない。見たところ、ここには一般教徒しかいない。呪術界を知る主犯の人間はもう逃げた後だろう。懸賞金と違って、もうこの状況は言い逃れできない。もともと問題のあった団体だ。次期解体される。 Le recuerda que no deben actuar así, porque hacerlo carecería de sentido y violaría lo que se espera de dos hechiceros. Satoru responde que 意味ね。それ、本当に必要か? ¿qué importa el sentido ahora? Él quiere hacerlo de todas formas. Sin embargo, Suguru insiste. 大事なことだ。特に術師にはな。 Especialmente para los dos hechiceros más fuertes de ese momento. No tiene sentido. Damos un salto temporal de un año tras estos sucesos. Suguru explica que ahora que Satoru es el más fuerte, ya no realizan misiones juntos. Su mejor amigo ya no está a su nivel y su otra amiga tampoco hace muchas misiones, lo cual deja a Suguru en una situación de mucha soledad no elegida. Es curioso que Satoru, el hombre de los 6 ojos y del infinito que todo lo ve, no se diera cuenta del estado de su amigo. Apreciamos que Suguru tiene ojeras, está pálido, más delgado. El trauma y la ruptura de sus valores y moralidad por todo lo sucedido hace un año se han ido intensificando. No para de rumiar y buscar explicaciones, y además pasa más tiempo solo, lo que facilita que suceda esto. A consecuencia, su sueño se ha visto mermado. Apenas saldrá de su casa si no es para su asqueroso trabajo, y seguramente también esté comiendo menos. Vemos claramente cómo el estado de ánimo de Suguru está por los suelos. La rumia, a corto plazo, nos da mucha gratificación, nos da una sensación de control, nos da una búsqueda de nuevos significados, pero a largo plazo puede destruir a la persona. La combinación de soledad no elegida, trauma y rumia se volvió abrumadora. Geto comenzó a preguntarse una y otra vez, ¿para el bien de quién estoy haciendo esto? ¿Quién merece realmente ser protegido? Cada recuerdo de Amanai, cada flashback del aplauso de la secta, cada misión repitiéndose en su mente, reforzaba la sensación de desconexión existencial y malestar profundo. Además, no tiene a nadie con quien compartir todo esto. Y es importante hacerlo no solo por el sentirse escuchado y el quitar carga emocional, sino porque recibir una visión externa que no sea la nuestra es fundamental. Cuando estamos en soledad y tenemos una preocupación, es muy fácil entrar en el modo disco rayado, pensando y pensando
magnificándolo todo y cada vez tienes más miedo y te sientes peor. Recibir una visión racional y realista de otra persona puede ser clave para evitar esta situación. Este momento fue el punto de inflexión. Su identidad como hechicero justo, protector de los débiles, empezó a entrar en conflicto con la realidad que vivía, del mundo que había descubierto. Ya no bastaban reglas internas para sostenerlo. La rabia y la frustración se mezclaron con el asco físico de su poder, tragar maldiciones, generando un bucle de sufrimiento, sufrimiento y más sufrimiento, y cuestionando una moral que lo dejó en una encrucijada: seguir siendo el hechicero que conocía o reescribir su propósito y sus valores por completo. Durante este periodo de tiempo ocurren dos eventos fundamentales: su conversación con Yuki y la muerte de Aibara. Suguru se encuentra solo en un banco dentro del colegio, y es justo ahí cuando se encuentra con Aibara, un compañero más joven que siente una gran admiración por él. Suguru le pregunta directamente: Aibara, ¿Jujutsu yatte ikesou ka? ¿Tsuraku nai ka? Con esta pregunta busca confirmar si alguien más comparte el desgaste emocional y el malestar constante que su rol le ha impuesto. Su tono mezcla curiosidad, cansancio y un toque de desesperanza. Intenta validar que no está solo en su conflicto interior. Aibara responde que no piensa mucho en esas cosas, que simplemente le gusta dar lo mejor de sí en algo en lo que es bueno. Una respuesta que deja a Suguru ligeramente decepcionado. Es entonces cuando Yuki Tsukumo se une a la conversación. Tras un rato, Aibara reconoce que la mujer le parece una buena persona, y Suguru lanza un comentario aparentemente trivial, pero que refleja con claridad el choque de moralidad que atraviesa. Aibara, 大丈夫ですよ。悪い人じゃないです。人を見る目には自信があります。私の隣に座っておいてか。はい。 Le cuestiona por qué está sentado allí con él, insinuando que él no es realmente buena persona, a pesar de su propia trayectoria como hechicero humilde, empático y bondadoso. En estos momentos empezaban a asomar en Suguru pensamientos de odio y deshumanización hacia los no hechiceros, aunque todavía mantiene los ideales de proteger al débil y cumplir con sus responsabilidades como hechicero. Esta dualidad interna, el conflicto entre sus valores y la rabia acumulada por lo que ha presenciado, la muerte de Amanai, la mezquindad humana, la injusticia y la impotencia, es lo que más le genera malestar y rumia constante. Antes de su ruptura definitiva, Suguru Geto no estaba volviéndose malvado. Estaba en conflicto. La muerte de Riko Amanai a manos de Toji Fushiguro y la celebración de la secta de Plasma Estelar destrozan sus reglas morales. Él creía que debía proteger a los no hechiceros, pero presencia cómo algunos celebran la muerte de alguien inocente. Ahí nace la disonancia. Sus valores chocan con las nuevas ideas intrusivas. Los humanos son el problema. Esa dualidad cognitiva lo llena de culpa, rumia constante y autojuicio. Por eso dice que no se considera una buena persona. Más adelante, cuando abraza por completo su nueva ideología y elimina el conflicto interno, deja de sentirse dividido, ya no duda y tiene un propósito claro. Y por eso puede verse a sí mismo como una buena persona, aunque su causa sea radicalmente opuesta a la que defendía antes. Justo después, Aibara abandona el espacio y deja que Yuki y Suguru tengan algo más de privacidad para hablar. Yuki entra en escena como una figura disruptiva, desafía los ideales tradicionales de la escuela y de la hechicería, proponiendo no solo combatir maldiciones como síntomas, sino atacar la raíz del problema. Su visión actúa como un espejo y una alternativa para Suguru, cuestionando todo lo que creía sobre su rol, los humanos y su propósito. La interacción con Yuki marca un punto de inflexión crucial. Aunque no aprueba sus pensamientos más extremos, sirve como catalizadora de su transformación. Suguru empieza a considerar redefinir su identidad y propósito más allá de las reglas tradicionales, abriendo la puerta a una deshumanización parcial de los no hechiceros, donde el control y la causa propia reemplazan gradualmente su antiguo código moral. En definitiva, este encuentro establece la transición de Suguru, de un hechicero guiado por el deber, la empatía y sus reglas verbales, a alguien que cuestiona todo.
enfrenta un conflicto moral profundo y comienza a trazar un camino en el que el mundo de los no hechiceros se convierte en el centro de su nueva visión, preparando el terreno para sus decisiones más oscuras posteriores. Cuando estos dos se despiden, Yuki intenta quitarle peso y aliviar algo de su culpa, asegurándole que Tengen se encuentra estable y que la muerte del cuerpo estelar no supondrá problemas para los hechiceros. Sin embargo, esta noticia no tiene ningún impacto real en Suguru. Lo que realmente permanece en su mente es Amanai, a quien recuerda no como un mero material útil para los hechiceros, sino como una persona con la que había creado un vínculo, con sus propios sueños que, debido a su mundo de hechiceros, ya nunca se cumplirán. Justo después de su encuentro con Yuki, Suguru se encuentra en un limbo emocional. La conversación le había dejado más confundido que aliviado. Sus reglas internas, sus ideales de proteger a los débiles y su identidad como hechicero estaban en conflicto, oscilando entre la moral que siempre había defendido y los pensamientos oscuros que empezaban a surgir. Y entonces llega una nueva tragedia, la muerte de su amigo y compañero, Aibara. Este evento es muy importante. Suguru, exhausto y cargado de culpa, empieza a cuestionarse el sentido de todo lo que ha hecho. ¿Para quién estamos luchando? ¿Por qué seguimos protegiendo a estos humanos a los que empieza a llamar monos? Gente que ni siquiera es consciente de su existencia, que no sabe que los hechiceros arriesgan sus vidas por ellos, que no ofrecen ningún reconocimiento ni gratitud. La muerte de Aibara golpea directamente su sentido de propósito. Todo ese sufrimiento, toda esa exposición constante a maldiciones, la culpa, la soledad no elegida, ¿para qué ha sido? ¿Acaso el final de un hechicero es morir como un perro, sacrificándose en vano por un mundo que él percibe como corrupto y lleno de mediocridad moral? Este momento consolida la sensación de vacío y desesperanza. Suguru empieza a pensar que los principios que lo guiaron hasta ahora, la empatía, la protección de los débiles, la obediencia a las reglas, no tienen sentido en un mundo que premia la mezquindad y castiga la bondad. La muerte de Aibara no solo es un golpe emocional, es un catalizador que refuerza su transformación, empujándolo cada vez más hacia la deshumanización de los no hechiceros y la construcción de un nuevo sentido que, aunque perverso, le otorga control y claridad sobre su camino. Finalmente llega el momento decisivo, la gota que colma el vaso. Suguru recibe la misión de acudir a un pueblo, donde se han estado reportando desapariciones y secuestros, supuestamente causados por maldiciones. Desde su perspectiva, la tarea parecía rutinaria, otro trabajo más para proteger a los no hechiceros. Sin embargo, al llegar, se enfrenta a una realidad escalofriante. Un grupo de adultos, que él empieza a percibir como monos, ha encerrado a 2 niñas pequeñas y las acusa de brujería y de todos los males imaginables. Le exigen que las castigue, que actúe según sus caprichos y prejuicios. Este panorama no es abstracto ni simbólico. No hay maldiciones que absorber, ni rituales peligrosos que ejecutar. Son personas reales, parecidas a Amanai, inocentes, llorando y suplicando clemencia, mientras los adultos manipulan la situación y le piden cumplir con su violencia. Para Suguru, que ya cargaba con años de trauma laboral, soledad no elegida, culpa por la muerte de compañeros y la deshumanización parcial de los no hechiceros, este momento representa el límite absoluto de su tolerancia. La dualidad que lo había mantenido en conflicto, la empatía y la moral tradicional, frente al asco y la rabia hacia los humanos, se rompe definitivamente. En ese instante se produce el quiebre psicológico total. Comprende que los problemas no son las maldiciones, sino los propios humanos que, según él, perpetúan el sufrimiento, la mezquindad y la injusticia. Su antigua identidad de hechicero, proteger a los débiles, respetar la vida y cumplir con reglas verbales y normas éticas, ya no tiene sentido. Todo su sufrimiento, toda su entrega y todas las muertes de compañeros como Amanai y Aibara lo han llevado a esta conclusión. El mundo está podrido y su código moral tradicional ya no sirve. Con esta decisión, Suguru da el salto definitivo hacia su nueva identidad. Deshumaniza por completo a los no hechiceros, viéndolos como la raíz del mal y de las maldiciones, y establece un nuevo propósito que da sentido a todo su pasado traumático y a la rabia acumulada. Su objetivo ahora es crear un mundo justo, libre de maldiciones
en el que los no hechiceros sean eliminados y donde el control, la fuerza y la lógica de su causa sustituyan cualquier conflicto moral previo. El punto de no retorno de Suguru Geto llega cuando masacra la aldea y rescata a las dos niñas. Ahí no actúa solo desde el odio, sino desde una resignificación del trauma. Esas niñas funcionan como un eco de Riko Amanai. De nuevo, ve a menores indefensas sufriendo por culpa de los no hechiceros. Sin embargo, no va a quedarse paralizado ni permitir otra pérdida que fracture sus principios. Salvarlas es, en cierto modo, corregir lo que no pudo evitar antes. Es reparación simbólica. En cuanto al término mono, ahí aparece un mecanismo psicológico clave, la deshumanización. Al etiquetar a los no hechiceros como algo inferior, Geto reduce la empatía hacia ellos y elimina el conflicto moral. Cuando percibes al otro como plenamente humano, matarlo exige una justificación enorme. Cuando lo reduces a una categoría degradada, la barrera emocional cae. Igual que no experimentamos un dilema moral al aplastar un insecto, porque no lo percibimos como un igual, Geto necesita convertir a los humanos en otra cosa para poder sostener su proyecto sin quebrarse por dentro. El lenguaje, en este caso, no es casual. Es la herramienta que le permite alinear su conducta con su nueva ideología sin volver a sentir aquella culpa que lo consumía. Es por ello que libera a las dos niñas. Asesina a todo el poblado compuesto por 112 personas e incluso a sus propios padres, posiblemente como una forma de cortar los últimos vínculos que lo unían a los humanos no hechiceros. Más adelante se lo reconoce a Satoru con absoluta frialdad. 親だけ特別というわけにはいかないだろう。それにもう私の家族はあの人たちだけじゃない。 Que sean mis padres no los hace ser especiales. Esta acción refleja cómo su nuevo código moral y su causa justifican cualquier medida, por extrema que sea. Lo más importante es que, tras esta decisión, desaparece la dualidad interna. Ya no hay conflicto entre deber y asco, entre empatía y odio. Todo el malestar, la culpa y la rumiación que lo habían acompañado durante años se canalizan en un propósito claro y coherente, el cual percibe como noble y justo. La acción que antes habría sido imposible de imaginar, matar a los no hechiceros e imponer su voluntad absoluta, ahora es una consecuencia racional de su lógica interna y de su nuevo sentido de identidad. Este es el punto en el que Suguru deja de ser el hechicero que absorbe maldiciones con repulsión y culpa y se convierte en el nuevo Geto, un personaje que actúa con firmeza, sin conflicto interno, guiado por un objetivo que considera superior, aunque brutal, y que justifica cada acción como necesaria para alcanzar su visión de un mundo perfecto. Tras completar su misión y asumir por completo su nueva identidad, Suguru se encuentra con Shoko y Satoru para despedirse. Este momento es revelador. Ya no muestra las profundas ojeras ni el cansancio que lo caracterizaban durante su conflicto interno. Su rostro refleja claridad, determinación y energía, pues la dualidad que lo atormentaba ha desaparecido. No queda espacio para la duda ni para la culpa paralizante. Durante la conversación, Suguru muestra seguridad en sí mismo y en su propósito. Con Shoko y Satoru explica que todo lo que hizo y hará está orientado hacia un objetivo que él considera justo y necesario: crear un mundo en el que las maldiciones desaparezcan y la raíz del problema, según su perspectiva, sea eliminada. Habla con convicción, como alguien que ha decidido que sus actos, por extremos que parezcan, están moralmente justificados bajo su nueva visión del mundo. A Satoru incluso le dice que si tuviera su poder, actuaría sin dudar, desafiando cualquier límite anterior. La conversación refleja el cierre de su arco psicológico. Suguru ya no es el hechicero atormentado por la culpa, la empatía y la frustración. Ahora está completamente volcado en su causa, con un sentido de propósito que reemplaza cualquier conflicto moral previo. Esta despedida también simboliza un renacimiento de su identidad. Las decisiones, los traumas y la rabia acumulada se transforman en determinación. Y Suguru emerge como un personaje que ha hecho una elección radical. Su moral, su fuerza y su lógica están alineadas con su visión de un mundo justo, libre de maldiciones y bajo su control. La primera aparición de Suguru en la película Zero ocurre en una gran mansión, donde dos mujeres acuden a él en busca de ayuda. En la habitación se observan pinturas
con palabras como muerte, castigo y amor. Su gurú elimina la maldición que molestaba a una de las mujeres y con calma les indica que no es nada, que deben ayudar al prójimo, recordándoles que pueden regresar cuando quieran. Las mujeres, impresionadas, le dicen que parece un dios. Su gurú responde llamándolas bastante listas para ser monos, reforzando su visión deshumanizada de los no hechiceros. Se aplica desinfectante y mantiene distancia absoluta. No permite ningún vínculo ni residuo con ellos. Los deshumaniza por completo, asignándoles únicamente un valor funcional: entregar dinero o maldiciones. Cuando su utilidad termina, su gurú no duda en eliminarlos. Posteriormente, se enfrenta a Yuta. Durante la conversación, le plantea que los grandes poderes deberían dedicarse a fines verdaderamente significativos y le cuestiona sobre el estado del mundo. Explica que los hechiceros deben ocultarse para proteger a los humanos normales y señala la paradoja de que los fuertes deben acomodarse a los débiles, algo que considera lamentable. Su gurú observa que el pináculo de la creación se ha detenido, interrumpiendo su propio camino de evolución. Todo esto le resulta absurdo. Durante la batalla, varios hechiceros ayudan y protegen a Yuta. Este acto conmueve a su gurú, quien lo describe como espléndido, mostrando afecto y admiración. Dice que finalmente está contemplando un mundo que se acerca al ideal que tanto anhelaba. Luego reflexiona sobre los humanos. Aunque son la cima de la cadena alimenticia, imaginaron la existencia de seres superiores llamados dioses. Comenta que es curioso que los hechiceros existan sin creencia alguna, y aunque parece que él, en parte, se cree un dios, mantiene su visión deshumanizada, llamando monos a los humanos mientras reconoce cierta capacidad de juicio en ellos. En medio del combate con Yuta, su gurú deja claro que no busca la deificación, sino un pueblo elegido. Este razonamiento fortalece su visión de deshumanizar a los humanos y prioriza su propia causa por encima de los vínculos anteriores. Aunque no lo esperaba, Yuta demuestra un nivel de poder que supera ampliamente sus cálculos y lo destroza durante el enfrentamiento. Gravemente herido, su gurú logra alejarse por un momento, pero es consciente de que ya no tiene escapatoria. En este instante se encuentra con su antiguo mejor amigo Satoru, y a pesar de la inminencia de su destino, mantiene una pequeña conversación final con él, compartiendo unas palabras que reflejan tanto aceptación como resolución. En su encuentro final con Satoru, su gurú habla sobre su nueva familia elegida. A diferencia de la conversación anterior con Aibara, ahora se califica a sí mismo como una buena persona. Su nueva identidad de hechicero es justa y noble ante sus ojos, y está completamente volcado en ella. Satoru le reconoce que mandó a 2 hechiceros a proteger a Yuta, porque confiaba en que su gurú no mataría a jóvenes sin razón, y efectivamente acierta en su juicio. Su gurú entrega a Satoru el carnet de identificación de hechicero de Yuta, un gesto que simboliza confianza y apoyo hacia la nueva generación de hechicería. Finalmente, su última frase es profundamente significativa. Antes de morir, Satoru le dedica palabras de afecto, y su gurú responde con una sonrisa, deseando que al menos lo insulte y lo maldiga antes de morir. Esta fue la historia y el análisis psicológico de Suguru Geto, un personaje que me parece muy interesante dentro de esta obra llamada Jujutsu Kaisen. Antes de terminar, quiero añadir un apartado extra a esta sección. Si has visto otros de mis vídeos, ya sabes que suelo hacer análisis psicológicos de personajes, pero hoy quiero llevarla un paso más allá y hablar del tratamiento. ¿Cómo abordaría psicológicamente a alguien como Suguru Geto si viniera a mi consulta? Me parece un ejercicio muy interesante y además puede ser útil para quienes estén atravesando situaciones difíciles o complejas similares a las del protagonista de hoy. Así que, a continuación, explicaré qué tipo de intervención psicológica podría plantearse con alguien en su situación. La pregunta es clara. ¿Cómo se podría intervenir psicológicamente a Suguru Geto? No se trata de dar una receta mágica ni de convertir esto en una clase técnica, sino mostrar un posible camino de trabajo. Yo dividiría la intervención en los siguientes bloques.
Tras todo lo que hemos comentado en el caso de Suguru, vemos que su malestar sale de un sitio claro, el mundo de la hechicería. Aquí podemos mencionar varios puntos clave: la metodología tan desagradable que hay detrás de sus poderes, el contacto con la corrupción de este mundo o la soledad no elegida extrema que pasa debido a las misiones que realiza. Así que lo primero que se debe hacer puede parecer simple, pero es muy importante, y es cortar el contacto con este mundo. No quiero decir que Suguru deje de ser hechicero para siempre, pero sí alejarse del mundo por lo menos una temporada, al menos mientras trabajamos otras facetas como mejorar su estado de ánimo. Geto está sometido de forma constante a estímulos extremadamente aversivos: violencia, muerte, contacto continuo con maldiciones, culpa, desgaste moral y aislamiento. Y no olvidemos el modus operandi que requieren sus técnicas. Son muy desagradables y contribuyen a su deterioro mental. Quiero compartir un caso real, obviamente sin dar datos y manteniendo la privacidad de la persona, que tuve hace unos años para ilustrar esto con un ejemplo. Este paciente tenía un riesgo moderado de suicidio. Tras el proceso de evaluación, vi que el momento más peligroso era la vuelta del trabajo. Era justo cuando más cansado se encontraba, estresado por la carga laboral, y estaba solo, lo cual le permitía pensar y pensar, tratando de encontrar un sentido a su vida. El punto es que en el trayecto a su casa había una curva en particular que daba a un acantilado, y era en esa parte donde aparecía un gran deseo de tirarse. Para él era algo tan simple de hacer, solo tenía que girar el volante y todo terminaría. Una vez supe esto, lo primero era evitar y cortar por completo esa posibilidad. Así que pautamos que empezaría a ir en autobús al trabajo. Puede parecer simple, pero era vital. No tenía sentido trabajar otras cosas mientras la vida del paciente está en peligro. Es como si empezamos a tratar a un paciente con otras cosas mientras está desangrando. Primero habrá que hacer lo más prioritario. Con Suguru pasa lo mismo. El mundo de los hechiceros es la fuente de todo su malestar. No tiene sentido trabajar en otros ámbitos mientras siga expuesto a él. El segundo bloque sería aumentar el repertorio de actividades de Geto. Ojo con esto, no se trata de poner tareas por rellenar, sino de encontrar actividades que le pongan en contacto con eventos positivos, ya sea gratificación, sensación de logro, mejora física o, muy importante, ocio. Otra cosa que vemos claramente en Suguru es que pasa mucho tiempo solo y parece no tener ningún tipo de hobby. Solamente va al trabajo, hace sus misiones y ya. Y uno de los motivos que le lleva a esa decadencia anímica es que ya no está con sus amigos. Satoru ahora es el más fuerte y tiene sus propias responsabilidades. Parece que ya no pasan tiempo juntos. Shoko tampoco es una opción, pues se nos dice que no suele enviarla a misiones por sus habilidades, y Aibara ha fallecido. Eso le deja a él mucho tiempo de soledad no elegida y tiempo de rumiación, lo cual afecta su estado de ánimo. Actividades deportivas, donde pueda tener una mejora física, encontrar nuevos grupos sociales y amigos donde sentirse apoyado, mantener la mente ocupada para no estar pensando siempre en los temas de hechicería. Con esto buscamos mejorar su estado anímico, nuevos vínculos significativos, establecer objetivos y aumentar la sensación de logro y satisfacción personal. Los seres humanos tenemos múltiples aristas en nuestra vida. Está la parte laboral, la parte social, la parte lúdica, hay muchas y todas son importantes. Y además, siempre digo, somos animales sociales. La interacción social aquí es clave. Y no solo para desahogarse, sobre todo por algo más importante: recibir feedback externo realista. Cuando alguien vive aislado y rumiando, su mente se convierte en una cámara de eco que magnifica y distorsiona todo. Contrastar con otras miradas rompe esa centrifugadora mental. El tercer eje sería trabajar clarificación de valores. Aquí tenemos otro punto importante. Parte del conflicto de Geto nace de una intuición moral real. Percibe injusticia, corrupción, sufrimiento estructural. El problema no es querer cambiar el mundo. El problema es el encuadre extremo y violento que adopta como única solución posible. Podríamos trabajarlos de diferentes maneras, pero el objetivo sería primero separar valores de conductas extremas, buscar un ideal sin justificar la violencia, encontrar vías de acción coherentes pero no destructivas
e introducir matices donde él ve absolutos. Algunos ejercicios son las jerarquías de valores, cartas de propósito, proyección de futuro o los dilemas morales guiados. La idea es conservar el para qué sin permitir que se convierta en justificación de cualquier medio. Por último, algo muy básico pero fundamental: rutina y autocuidado mínimo. Vemos que cuando ha pasado un año desde los sucesos de Amanai, Geto arrastra un deterioro físico claro: ojeras, palidez, bajada de peso, fatiga y un descuido general. Esto suele venir de mal sueño, mala alimentación, poco sol, no tener una estructura diaria clara o un trabajo absorbente y tóxico. Aquí el enfoque sería progresivo, especialmente si hay síntomas depresivos fuertes. No tiene sentido imponer 20 cambios de golpe, pasar de 0 a 100. Es por eso que es muy importante buscar una progresión lenta, sostenida y realista. La recuperación funcional casi siempre empieza por lo pequeño. Antes de terminar, hay un punto muy importante que quiero destacar. Ninguna de estas técnicas, por sí sola, sería suficiente. Sería inútil si simplemente lo alejamos del mundo de los hechiceros, o si solo implementamos ejercicio, o si solo hablamos de valores. La mejora aparece cuando todo esto se trabaja en conjunto, de forma coordinada y progresiva. Es el efecto combinado, no la herramienta individual, lo que genera cambio real. Suguru no quebró de un día para otro. Fue por la acumulación de diferentes traumas, un profundo malestar y una soledad no elegida, por lo que los cambios en busca de la mejora también deben ser progresivos. Y con esto cerraríamos el análisis de hoy. Si te interesa que siga trayendo este tipo de cierres aplicados, personaje más intervención psicológica, ya sabes. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!